Solo unos meses después de los sorprendentes descubrimientos relacionados con las pirámides en 2025, el mundo volvió a estremecerse con noticias que llegaban directamente desde el corazón de Egipto. Los últimos escaneos radar, realizados apenas unas semanas antes, revelaban hallazgos tan extraordinarios que parecían casi irreales. Bajo el extenso plató de Giza, se escondía un misterio capaz de cambiar por completo la forma en que entendemos la historia de estas antiguas construcciones. Todo empezó en marzo de 2025, cuando los arqueólogos anunciaron un descubrimiento bajo la pirámide de Jafra que dejó boquiabierta a la comunidad científica. El profesor Khurada Malanga y su colega Philippa Biondi presentaron imágenes en las que se apreciaban claramente escaleras en espiral y enormes pozos verticales que descendían más de 600 metros en las arenas egipcias. La precisión de estas estructuras era tan evidente que descartarlas como simples formaciones naturales parecía imposible. Como suele ocurrir, los egiptólogos tradicionales, liderados por el polémico Dr. Zahi Hawass, se apresuraron a desmentir las noticias. Argumentaron que todo eran errores de interpretación o fenómenos naturales, insistiendo en que no había conspiración alguna. Sin embargo, apenas unas semanas después, surgió algo aún más impactante. Se había descubierto un verdadero complejo subterráneo que desafiaba todo lo conocido sobre el antiguo Egipto. Los escaneos revelaron un sistema de túneles y cámaras cuidadosamente diseñadas, con un laberinto de pasillos y habitaciones simétricas que evidenciaban un nivel de ingeniería extraordinario. La pregunta inevitable surgió de inmediato: ¿quién podría haber construido semejante obra? Y más importante aún, ¿cómo permaneció oculta durante miles de años? La posibilidad de que estas estructuras fueran obra de una civilización desconocida comenzó a tomar fuerza. Simultáneamente, un equipo de investigadores japoneses realizó un hallazgo igualmente sorprendente cerca del cementerio occidental de Giza. Con tecnología avanzada de escaneo y tomografía, localizaron una estructura apenas a 2 metros bajo la arena, y justo debajo, descubrieron una cámara cuadrada de entre 5 y 10 metros de profundidad. Algunos comenzaron a preguntarse, ¿podría tratarse de un portal antiguo o de la entrada a algo mucho más grande? Este episodio nos lleva a explorar lo que se esconde bajo el plató de Giza. Desde los hallazgos del equipo de Malanga hasta las estructuras japonesas que parecen portales, la evidencia desafía la narrativa oficial. La historia ha demostrado una y otra vez que lo que primero es rechazado, con el tiempo puede convertirse en revelación. Ejemplos como Göbekli Tepe o Karahan Tepe recuerdan cómo descubrimientos que parecían imposibles en principio terminaron por cambiar nuestra comprensión de la historia humana. Marzo de 2025 marcó el inicio de esta fascinante revelación. Imaginen estar sobre el plató de Giza, bajo un sol abrasador, rodeados por las pirámides que se elevan majestuosas sobre la arena. Forman parte de un equipo científico encargado de escanear el terreno bajo estos gigantes antiguos. Nadie sabe qué aparecerá en las pantallas. Y de repente, en el radar surge algo inesperado. 4 estructuras en espiral bajo la pirámide de Jafra, que podrían ser tanto fenómenos naturales como restos de ingeniería antigua. El radar mostraba cómo estas formas descendían bajo el plató como si condujeran al corazón mismo de la Tierra. La precisión y el diseño de estas estructuras captaron de inmediato la atención de los científicos. Adicionalmente, los escaneos detectaron posibles canales o túneles por los que alguna vez pudo fluir agua, lo que llevó a considerar que podrían ser vestigios de sistemas de ingeniería antiguos, destinados a controlar los recursos hídricos. Aunque entonces todo esto era solo teoría, el hallazgo resultaba impresionante, especialmente considerando que los antiguos egipcios eran conocidos por su dominio sobre el agua. Si estas estructuras subterráneas llegaran a confirmarse, podrían reescribir no solo nuestra comprensión de las pirámides, sino también de toda la civilización egipcia. El hallazgo no fue casual, ni fruto de la improvisación. Todo comenzó con una serie de escaneos realizados por el equipo japonés, pionero en el uso de partículas cósmicas para observar estructuras internas. Sus detectores de muones revelaron anomalías que no podían atribuirse a fallos de medición ni a simples grietas naturales. Eran vacíos definidos, de geometría precisa, situados a decenas de metros bajo la meseta de Giza. Al principio, la comunidad arqueológica reaccionó con cautela. Muchos pensaban que se trataba de simples cámaras de alivio, huecos diseñados para descargar peso. Otros hablaron de espacios sin terminar, intentos fallidos de construcción que los antiguos egipcios habrían abandonado.
Sin embargo, las imágenes eran demasiado regulares, demasiado simétricas. Los vacíos parecían formar un patrón, como si se tratase de corredores y salas interconectadas, obedeciendo a un plan cuidadosamente trazado. Italia, desconfiada de los resultados japoneses, decidió repetir los escaneos con instrumentación distinta, radar de penetración terrestre, tomografía sísmica y microgravedad. Francia aportó también sus equipos, con métodos de triangulación más refinados. Todos coincidieron en lo mismo. Bajo las pirámides había algo más, algo que no figuraba en los planos tradicionales ni en la historia oficial. Los informes comenzaron a filtrarse discretamente en congresos y publicaciones académicas. Las imágenes tridimensionales mostraban corredores de más de 30 metros de longitud, túneles que se bifurcaban, en ángulos perfectos y cámaras rectangulares cuyo volumen resultaba imposible de atribuir a fenómenos naturales. Algunos túneles parecían conectar estructuras en superficie que hoy se encuentran separadas por cientos de metros. La pirámide de Keops, la de Kefren, la Esfinge y templos adyacentes. El conjunto se asemejaba a un auténtico laberinto subterráneo. La reacción internacional fue inmediata. Los medios sensacionalistas hablaron de ciudades ocultas bajo Giza, mientras que las redes sociales se llenaron de animaciones en 3D que mostraban pasajes interminables y cámaras gigantescas. La imaginación popular se desató. Se hablaba de bibliotecas secretas, tesoros perdidos y salas funerarias jamás abiertas. Para muchos, aquello era la confirmación de una teoría largamente defendida por investigadores alternativos, que las pirámides no eran simples tumbas, sino parte de un complejo mayor, diseñado para conservar un legado muy anterior al Egipto dinástico. Los científicos serios, sin embargo, pedían prudencia. La tentación de abrir túneles y excavar era grande, pero el riesgo de dañar estructuras milenarias era aún mayor. ¿Y si una intervención precipitada destruía para siempre pruebas irreemplazables? La comunidad se dividió entre quienes exigían entrar de inmediato y quienes defendían continuar únicamente con métodos no invasivos. En paralelo comenzaron a circular rumores inquietantes. Algunos escaneos de alta definición parecían revelar irregularidades en las paredes internas, patrones que recordaban a inscripciones o relieves. Nadie se atrevía a declararlo oficialmente en los informes, pero varios técnicos filtraron confidencias. Lo que allí se veía no era un simple vacío arquitectónico, sino una construcción deliberada, decorada, como si los antiguos hubiesen querido dejar un mensaje oculto en las entrañas de la piedra. Las tensiones aumentaron. Japón reclamaba prioridad en la exploración, por ser los descubridores iniciales. Italia argumentaba que sus datos confirmatorios eran más nítidos y por tanto tenían derecho a liderar el proyecto. Egipto, celoso de su patrimonio, restringió permisos y declaró que cualquier excavación debía ser realizada por equipos nacionales, bajo supervisión estricta del Ministerio de Antigüedades. La disputa no era solo científica, sino también política y diplomática. Mientras tanto, sobre la meseta, la vida seguía con aparente normalidad. Los días posteriores a la confirmación de los escaneos fueron una mezcla de euforia y tensión contenida. El equipo italiano, orgulloso de su trabajo, presentó un informe exhaustivo en el que detallaba cada procedimiento técnico seguido. Todo estaba duplicado, verificado con diferentes instrumentos y comparado con metodologías independientes. No había margen para el error. La comunidad científica no podía acusarles de improvisación. Era un trabajo sólido, sistemático, transparente y documentado hasta el más mínimo detalle. Las imágenes tridimensionales obtenidas dejaban poco lugar a dudas. Bajo la meseta existía un complejo subterráneo de dimensiones considerables. No eran meras cavidades naturales, ni espacios sin terminar. Eran corredores, cámaras y estructuras deliberadas. Lo que desconcertaba a todos era su escala. Algunas galerías se extendían más allá de lo que cualquier excavación oficial había registrado jamás. Se intuían conexiones entre las pirámides, entre la Esfinge y templos menores, como si todo el plató de Giza estuviera sostenido por una red secreta de túneles. La presentación fue acompañada por visualizaciones digitales, modelos virtuales que permitían recorrer los pasillos en simulaciones por ordenador. Aquellos gráficos, al ser filtrados, incendiaron las redes sociales. Las reconstrucciones mostraban escaleras descendentes, pasajes inclinados y cámaras con dimensiones que recordaban a salas ceremoniales. Aunque el equipo insistía en que se trataba de interpretaciones preliminares,
Para la opinión pública era la confirmación de que bajo Giza se ocultaba una auténtica ciudad perdida. Los arqueólogos ortodoxos se apresuraron a restar importancia. Declararon en entrevistas que aquellos vacíos podían deberse a fracturas en la roca o a técnicas constructivas de descarga. Pero incluso entre ellos cundía la duda. ¿Por qué tantas cámaras, tan ordenadas, tan perfectamente alineadas con las estructuras de la superficie? ¿Por qué, además, aparecían en lugares donde jamás se habían documentado intentos de excavación dinástica? El debate pronto trascendió lo científico. Egipto, consciente del valor estratégico del hallazgo, endureció las restricciones en la zona. Los permisos de acceso se redujeron al mínimo, y las fuerzas de seguridad comenzaron a patrullar con mayor rigor. Los equipos extranjeros fueron sometidos a una vigilancia constante. Oficialmente se trataba de proteger el patrimonio de la humanidad, pero muchos sospechaban que el verdadero objetivo era controlar quién tendría el primer acceso físico a las cámaras ocultas. En los pasillos internos del Ministerio de Antigüedades, la discusión era aún más intensa. Algunos funcionarios defendían que los túneles debían permanecer sellados como parte de un legado intocable. Otros, más pragmáticos, veían en ello una oportunidad única para atraer inversión, turismo y prestigio internacional. La balanza oscilaba entre la preservación y la explotación, mientras la presión internacional aumentaba. Las universidades más influyentes enviaron comunicados oficiales. Oxford pidió cautela, Harvard reclamó acceso a los datos brutos y la Universidad de Tokio celebró el éxito de sus compatriotas. Pero al margen de la diplomacia, el eco en la comunidad académica era claro. Algo monumental había sido descubierto, y pronto saldría a la luz completa. En paralelo surgieron teorías cada vez más audaces. Algunos investigadores alternativos afirmaron que las galerías podrían corresponder a la legendaria Sala de los Archivos, mencionada en tradiciones esotéricas. Otros hablaban de tecnología olvidada, de cámaras diseñadas para manipular energía telúrica, o incluso para proteger secretos de una civilización anterior al Egipto histórico. Los más cautos recordaban que, hasta el momento, todo lo que se tenía eran imágenes indirectas. No había fotografías de las paredes, no había fragmentos de inscripciones ni restos materiales. Pero incluso en esa ausencia había algo revelador. Las cámaras estaban intactas. Habían permanecido selladas durante miles de años, sin saqueos, sin profanaciones, esperando el momento exacto para ser abiertas. Mientras tanto, en Giza, la tensión era palpable. Los técnicos continuaban procesando datos, los ingenieros discutían sobre posibles puntos de acceso, y los arqueólogos debatían si aquello podía encajar en el marco de la cronología dinástica. Afuera, en los cafés de El Cairo, la gente común empezaba a hablar del tema como de un secreto a voces. «Han encontrado algo grande bajo las pirámides», murmuraban. La sensación era que se estaba al borde de una revelación histórica. El mundo miraba a Giza con expectación, sabiendo que lo que allí se encontraba podría reescribir la historia conocida de la civilización. Y aunque todavía no se había dado un solo golpe de cincel en la roca, el eco del descubrimiento ya resonaba como un terremoto cultural. El eco de los descubrimientos subterráneos no tardó en desbordar el ámbito académico. Lo que comenzó como un debate técnico entre físicos, arqueólogos y geólogos, pronto se transformó en una tormenta mediática. Periódicos, cadenas de televisión y portales digitales competían por ofrecer titulares llamativos. La ciudad perdida bajo las pirámides. El secreto oculto de Keops. Egipto frente a su mayor hallazgo. En cuestión de semanas, el tema saltó de revistas especializadas a tertulias televisivas y documentales improvisados. Los turistas, al recorrer la meseta de Giza, preguntaban a los guías con insistencia: ¿es cierto que hay túneles secretos? La curiosidad popular crecía al mismo ritmo que la incomodidad de las autoridades. Los arqueólogos ortodoxos se mantenían firmes en su escepticismo. Alegaban que los resultados podían estar mal interpretados y que aún era prematuro hablar de un complejo subterráneo planificado. Recordaban que en la historia de la arqueología no eran raras las ilusiones ópticas en las lecturas de radar y muografía. Para ellos lo descubierto no era prueba suficiente de nada extraordinario. Sin embargo, había otros que, sin declararlo abiertamente, reconocían en privado que los datos eran demasiado consistentes. Las formas de los vacíos, su alineación con las pirámides y su distribución geométrica sugerían un diseño deliberado.
Era difícil sostener que se trataba de simples accidentes geológicos. En paralelo, distintos países presionaban al gobierno egipcio para obtener acceso a los hallazgos. Japón reclamaba su derecho como pionero de los escaneos. Italia insistía en que sus verificaciones le otorgaban protagonismo. Francia, a su vez, se presentaba como mediadora, proponiendo un consorcio internacional. Egipto, sin embargo, se mantenía firme. El ministro de Antigüedades declaró que el subsuelo de Giza era un patrimonio exclusivamente egipcio y que cualquier intervención estaría bajo control nacional. Aquella postura alimentó tensiones diplomáticas. Se habló incluso de negociaciones secretas en la UNESCO para intentar presionar al Cairo. El Ministerio de Antigüedades publicaba comunicados vagos, insistiendo en la necesidad de más estudios y prudencia, pero el público interpretaba ese mutismo como confirmación de que había algo que ocultar. Incluso dentro de Egipto se generaron rumores. Se decía que en el interior de las cámaras había inscripciones desconocidas, objetos metálicos imposibles para la época y hasta restos de seres no humanos. Ninguna de estas afirmaciones estaba respaldada por pruebas, pero la falta de información oficial alimentaba la especulación. Lo que realmente estaba en juego no era solo un hallazgo arqueológico, sino la propia narrativa de la civilización. Si se confirmaba que bajo Giza existía un complejo anterior al Egipto faraónico, toda la cronología oficial se tambalearía. Las pirámides dejarían de ser el punto de partida de la historia conocida y pasarían a ser herederas de un legado mucho más antiguo. Ese solo planteamiento resultaba intolerable para muchos académicos. Significaba admitir que el relato de la historia humana había sido incompleto, cuando no directamente equivocado, y significaba además que había existido una civilización previa, avanzada en ingeniería y planificación, de la cual no se conservaba más rastro que esos túneles silenciosos. Mientras las discusiones se multiplicaban, la expectativa mundial alcanzó un punto sin precedentes. Revistas científicas, programas de televisión y foros de Internet coincidían en una misma idea. Estábamos ante la posibilidad de un descubrimiento que podía reescribir la historia. La meseta de Giza, que durante siglos había sido un símbolo de enigmas y misterios, volvía a convertirse en epicentro de la imaginación humana. Y en medio de todo, un complejo laberinto subterráneo aguardaba bajo la arena, intacto, como si hubiese esperado miles de años para revelar su secreto justo en ese preciso momento de la humanidad. Egipto, consciente de la magnitud de lo que podía encontrarse bajo la pirámide, cerró filas en torno al Ministerio de Antigüedades. Ningún país extranjero podía excavar sin autorización. Sin embargo, Italia, Japón y Francia, que habían participado con equipos de escaneo y financiado parte de las investigaciones, reclamaban derecho de acceso a los datos completos. Se filtró que hubo reuniones secretas entre embajadores y ministros, donde se discutía quién tendría prioridad en el estudio de las cámaras. Algunos diplomáticos llegaron a sugerir que lo que yacía bajo Giza debía ser declarado Patrimonio de la Humanidad y quedar bajo la custodia de la UNESCO. Egipto lo rechazó de inmediato. Ese tesoro, fuese lo que fuese, estaba en su tierra y nadie tenía derecho a apropiárselo. Mientras tanto, Estados Unidos y Rusia observaban de cerca. Ambos países tenían experiencia en expediciones arqueológicas y en el uso de tecnologías como el radar de penetración. No podían permitirse quedar al margen de un descubrimiento que, de confirmarse, podría alterar el curso de la historia. Los analistas militares especulaban: ¿y si en esas cámaras hubiera conocimientos avanzados? ¿Y si se tratara de planos, fórmulas o incluso artefactos con aplicaciones modernas? La sola idea bastaba para despertar interés estratégico. Y así, el silencio de Egipto se volvió aún más comprensible. No se trataba solo de arqueología, sino de soberanía y seguridad nacional. Las instituciones religiosas tampoco permanecieron indiferentes. Teólogos musulmanes, cristianos y judíos comenzaron a debatir sobre lo que implicaría un hallazgo que contradijera los relatos fundacionales. ¿Qué pasaría si las inscripciones halladas hablaban de una humanidad anterior a Adán y Eva? ¿O si revelaban un origen común de todas las religiones? Algunos líderes religiosos llamaban a la cautela, instando a Egipto a custodiar el secreto para evitar crisis de fe. Otros, en cambio, pedían transparencia. La verdad, decían, no debía ocultarse, aunque fuera incómoda. En medio de esta tormenta de intereses, Egipto seguía excavando en silencio.
Los pasajes recién descubiertos se consolidaban con estructuras de soporte y los accesos se mantenían sellados bajo llave. Cada día que pasaba sin un anuncio oficial, aumentaba la sospecha de que algo verdaderamente extraordinario se ocultaba allí. La pugna por el legado oculto de Guiza no era solo material, era simbólica, histórica y espiritual. Quien controlara ese conocimiento tendría en sus manos no solo un fragmento del pasado, sino también la capacidad de moldear el futuro. El mundo entero estaba pendiente. La meseta de Guiza, eterna y silenciosa, guardaba bajo sus piedras una verdad que podía reescribir la historia humana. Y cada día que pasaba, esa verdad parecía más cerca de salir a la luz.